¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo virtual 2019-1. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que veremos hoy será magnitudes proporcionales. Magnitudes proporcionales. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que sea susceptible a variación, aumento o disminución, y que puede ser cuantificado, que puede ser medido. Ahora, dentro de magnitudes podemos reconocer entonces, ¿a quién? Podemos reconocer a una magnitud como la velocidad. La velocidad la puedo medir, la puedo cuantificar. Podría medir también el tiempo. El tiempo podría medirlo. Podría decir que pasó 1 hora, que pasaron 2 horas. Podría medir también ¿quién? La cantidad de personas. Se puede medir el número de personas o la cantidad de personas involucradas en cierta tarea. Podría medir también el número de pacientes que están en una sala de espera. Podría medir el volumen. Podría medir el área. Podría medir la longitud y más. Todo aquello que lo pueda medir va a ser denominado magnitud. Ahora, surgen dos comportamientos cuando se comparan las magnitudes. El primer comportamiento lo vamos a ver por aquí. ¿Sí? Pongamos aquí magnitud 1 y magnitud 2. ¿Sí? El primer comportamiento será cuando al aumentar el valor de la magnitud 1, el valor de la magnitud 2 también aumenta y en la misma proporción. En ese caso, cuando una aumenta y la otra aumenta en la misma proporción, o cuando la primera disminuye y la segunda magnitud disminuye también en la misma proporción, las denominaremos magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales. Ahora, decir que una magnitud aumenta y la otra también aumenta, o que una disminuye y la otra disminuye, no me ayuda a resolver ejercicios. Llevemos eso a una expresión que sí nos permita resolver ejercicios. Veamos aquí. La magnitud 1, vamos a llamarlo dato A y dato B. A la magnitud 2 vamos a llamarlo X, a sus datos correspondientes, Y. Si las magnitudes son directamente proporcionales, lo cual vamos a denotar dp, lo que debe cumplirse es que el cociente de ellas, A dividido con X, debe ser igual a B dividido con Y, y todo ello igual a una constante. ¿Qué es lo que sucede en el caso o cuando las llamaremos magnitudes inversamente proporcionales? Creo que podemos ir intuyendo ya la respuesta: inversamente proporcionales. Lo llamaremos inversamente proporcionales ahora. Tenemos por aquí a la magnitud 1, a la magnitud 2. Cuando al aumentar el valor de la primera, el valor de la otra disminuye en la proporción inversa. Y cuando al disminuir el valor de la primera, la segunda aumenta en la proporción inversa. ¿A qué me refiero con esto con la proporción inversa? Si el primero se reduce a la mitad, ¿qué pasaría con el otro? Se duplica. Si el primero se triplicó, ¿qué pasaría con el otro? Se redujo a la tercera parte. ¿Sí? A eso me refiero. Inversamente proporcionales lo denotamos IP. Inversamente proporcionales. Coloquemos los datos. Coloquemos los datos por aquí. A, B, X e Y. Cuando era directa, dividía. Cuando sea inversa, lo que tenemos que hacer es multiplicar. A por X igual a B por Y. Y todo ello igual a una constante. Constante de proporcionalidad. ¿Qué es lo que sucede en una situación gráfica? Pongamos por aquí un gráfico de las magnitudes cuando sean del tipo directamente proporcionales. La gráfica de las magnitudes que son directamente proporcionales
será una recta que pasa por el origen. Por lo tanto, tendríamos aquí una recta que pasa por el origen, de esta manera. Si tenemos por aquí a los valores A, B y C, ¿sí? Vamos a hacerle corresponder por aquí un punto en dicha recta. Por aquí también. Vamos a hacerle corresponder algunos puntos. Por aquí, ¿quién? Por aquí hacemos corresponder X, Y y Z. ¿Qué es lo que se debería cumplir? Se debería cumplir ahora A entre X igual a ¿quién? A B entre Y igual a ¿quién? A C entre Z. Si hubieran más datos, mantengo eso que estamos haciendo. Y todos ellos igual a la constante de proporcionalidad. ¿Qué sucedería en la gráfica de las magnitudes que son del tipo inversamente proporcionales? Pongamos por aquí nuestra gráfica. Ahora, la gráfica de las magnitudes que son inversamente proporcionales es una rama de hipérbole, una figura de este tipo. Hagamos corresponder también algunos valores. Por aquí A, por aquí un valor de B, más extendido, un valor de C. Los correspondientes valores X, Y y Z. Lo que se cumple ahora es que A por X igual a ¿quién? A B por Y igual a C por Z y todos ellos igual a una constante. Entonces tenemos lo que sucede en un gráfico de las magnitudes cuando son del tipo directamente proporcionales y tenemos el comportamiento de los datos en una gráfica de las magnitudes cuando son inversamente proporcionales. Pasemos ahora a algunos ejemplos. Veamos aquí un ejemplo. Para acercar un lote se necesitan 35 rollos de alambre de púas con 450 metros de longitud cada uno. ¿Cuántos rollos serán necesarios si la longitud de cada rollo es de 750 metros? Lo que vamos a comparar aquí, las magnitudes que vamos a comparar, sería el número de rollos versus la longitud que tiene cada rollo, versus la longitud de cada rollo. Serían las magnitudes que vamos a comparar. Si voy a necesitar de más rollos, es porque cada rollo contiene poca longitud de alambre. En cambio, si voy a necesitar un menor número de rollos, es debido a que cada rollo contiene una mayor cantidad de longitud de alambre. Al aumentar una, el valor de la otra está disminuyendo. A mayor número de rollos es porque la longitud que contiene cada rollo es menor. A mayor número de rollos, menor tendría que ser la longitud. Y si es mayor la longitud, sería menor el número de rollos que voy a utilizar. Por lo tanto, las magnitudes tienen un comportamiento del tipo inverso proporcional. Veamos ahora los datos. 35 rollos de alambre cuya longitud es 450 cada uno. ¿Cuántos rollos serán necesarios si la longitud ahora de cada rollo es de 750 metros? 750. Sabemos que si son inversas debemos multiplicar, por lo tanto tendríamos 35 multiplicado por 450 igual a X multiplicado por 750. Lo que tenemos que hacer ahora es simplificar. 0 con 0 se fue. Podríamos sacar aquí quinta de 75. Quinta de 75, 15. Y quinta de 45, por aquí, quinta de 45, 9. Nuevamente, quinta, 3. Quinta de 35, 7. Tercia 1, tercia 3. Por lo tanto, el valor de X saldría 21. Se necesitarían entonces 21 rollos. Un terapeuta ha comprado para el consumo de 10 pacientes durante 45 días
21 litros de cierto medicamento. Al cabo de 20 días llegan 6 pacientes más. ¿Cuántos litros más serán necesarios comprar para poder solventar todo? Veamos aquí, las magnitudes que podemos distinguir sería pacientes, número de pacientes o cantidad de pacientes, el número de días y la cantidad de medicamento. Esas son las magnitudes que podemos reconocer allí. Si hay más pacientes, el medicamento durará más días o menos días. Si hay más pacientes, el medicamento durará menos días. A más pacientes, el medicamento dura menos días. Las magnitudes son del tipo, si uno aumenta el otro disminuye, inversamente proporcionales. Ahora comparemos pacientes con cantidad de medicamento. Si hay más pacientes, se necesita de más medicamento. Si hay más pacientes, se necesita de más medicamento. Se utilizará más medicamento. Por lo tanto, si aumenta uno, el otro también aumenta. Son del tipo directamente proporcionales. Completemos con los datos. 10 pacientes durante 45 días, 21 litros. Al cabo de 20 días, llegan 6 pacientes más. Al cabo de 20 días. Interesante esto. En esos 20 días, al cabo de 20 días, estos 10 pacientes, ¿cuánto habrán consumido de su medicamento? No lo sé, lo llamo X. Primero voy a calcular esto, para saber cuánto han consumido y para saber qué cantidad de medicamento me está quedando. Hagamos el cálculo por aquí, en esta parte lateral. Tendríamos 10 multiplicado por 45 dividido con 21 igual a 10 multiplicado por 20 dividido entre X. Hacemos el cálculo aquí, podemos simplificar rápidamente. Décima con décima se va, tercia de 45, 15, tercia de 21, 7, quinta, 3, quinta, 4. Por lo tanto, nuestro valor de X sería aquí, 28 tercios. Han consumido del medicamento 28 tercios. En esos 20 días han consumido 28 tercios. Llegan 6 pacientes más, por lo tanto ahora se tendrían 16 pacientes. Para los días que me quedan, ahora los días que quedan serían 25 días. La cantidad de medicamento, ahora, ¿cuánto será el medicamento que van a consumir estas 16 personas en 25 días? Pongamos por aquí un valor de I. Calculemos el valor de I entonces. Tendríamos ahora por aquí la misma idea. 16 multiplicado por 25 dividido entre I, y voy a utilizar alguno de ellos para comparar. Obviamente el primero, 10 multiplicado por 45 dividido con 21. Entonces procedemos aquí a simplificar de alguna manera. Nuevamente, tercia, 15, tercia, 7, quinta, 3, quinta, 5, quinta, 1, quinta, 2. Mitad de 2, 1, mitad de 16, 8. Por lo tanto, nuestro valor de I sería 7 por 8, 56. El 3 pasó a dividir 56 tercios. Se necesita 56 tercios, pero ¿cuánto va quedando? Ojo, eran 21 y de esos 21 ya consumiste 28 tercios. Eran 21 y ya consumiste 28 tercios. Entonces, lo que queda, ¿quién será? 21 por 3 menos 28. Hacemos este cálculo y tendríamos 63 menos 28, 35 tercios.
Esto es lo que te quedaba, pero lo que necesitas, esto es lo que queda, 53 tercios, pero lo que necesitas es 56 tercios. Entonces, lo que se necesita ahora comprar, o lo que falta comprar, sería ¿quién? La diferencia. Y esta diferencia sería entonces 56 tercios, lo que necesito, menos lo que ya tengo, 35 tercios. Entonces, esto resultaría ser igual a 21 tercios. Lo que hace falta comprar sería 21 tercios, lo cual sería un resultado de igual a 7 litros. Lo que haría falta comprar, por lo tanto, sería 7 litros. Tenemos en este ejercicio 7 obreros que hicieron un muro de 700 metros de largo. Con ayuda de 5 obreros más, se hicieron los 800 metros restantes, terminando el trabajo en 10 días. ¿Cuántos días trabajaron los 7 obreros al inicio o al comienzo de la obra? Podemos reconocer aquí a las magnitudes que serían obreros o el número de obreros, la cantidad de días o tiempo utilizado y la obra. Te dice, 7 obreros hicieron un muro de 700 metros. La obra que hicieron fue de 700 metros. Con ayuda de 5 obreros más, entonces ya no serían 7, ahora serían 7 más 5 obreros. Hicieron los 800 metros restantes. Hicieron 800 metros restantes. Pero dice, terminaron toda la obra, haciendo todo el trabajo en 10 días. ¿Cuántos días trabajaron los X obreros al inicio? Yo no sé cuántos días utilizaron los 7, pero sé que todo lo han hecho en 10. Por lo tanto, la cantidad de días que tendría aquí, en la última parte, sería 10 menos X. De esa manera, todo ha sido realizado en 10 días. Si sumamos ello, resulta 10 días el total. Reconozcamos aquí las magnitudes. Si hay más obreros, el trabajo se hará en menos días. Si hay más obreros, lo harán en menos días, del tipo inversamente proporcional. Obreros con obra. Si hay más obreros, podrán realizar más obra. A más obreros, más obra. Uno aumenta, el otro aumenta, por lo tanto las magnitudes serían del tipo directamente proporcionales. Recordemos que cuando son inversas debo multiplicar, por lo tanto tendríamos 7 multiplicado por X dividido entre 700 igual a 7 más 5, 12, multiplicado por 10 menos X y todo dividido con 800. Por aquí fácilmente se cancelan los dos ceros, el 7 y el 7. Por lo tanto tendríamos 8x igual a 120 menos 12x. 20x es igual a 120, con lo que el valor de x resultaría ser 6. Por lo tanto, los 7 obreros que inicialmente hacen los 700 metros de obra, lo realizan en 6 días. Bien chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a los ejercicios. Ejercicio 1. En cada uno de los siguientes enunciados determine la relación de proporcionalidad existente entre las magnitudes dadas y determine el valor de verdad en el orden indicado. Considere la constante de proporcionalidad igual a K. Veamos lo que sucede en el primer ítem. El primer ítem nos indica la rapidez de circulación sanguínea, a la cual lo están llamando B, que hay en una arteria principal, es directamente proporcional al producto, directamente proporcional ¿a quién? Al producto de la cuarta potencia del radio R y la presión sanguínea P. Entonces, B entre R cuarta por P igual a K. Me está diciendo que la rapidez de circulación sanguínea, B, es directamente proporcional al producto de la cuarta potencia del radio.
la cuarta potencia del radio, R cuarta, y la presión sanguínea P. Es lo que nos están diciendo. Entonces, la rapidez de circulación B, directo proporcional a radio a la cuarta por P, presión sanguínea. ¿De aquí qué podemos llegar? De aquí, si son directamente proporcionales, ¿qué es lo que debo tener? Que la división, el cociente de dichas magnitudes, debe ser igual a una constante. Por lo tanto, en el primer ítem se cumple ello, la proposición tendría que ser verdadera. En el segundo ítem, la presión P, a la presión lo están llamando P, y el volumen B son cantidades inversamente proporcionales. Entonces P inverso proporcional a B, inverso proporcional a volumen. Si son las cantidades inversamente proporcionales, lo que se debe cumplir es que el producto de ellas, P por B, debe ser igual a una constante de proporcionalidad. En este caso, K. Y lo tenemos aquí. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera. Proposición 3. El número de mutaciones genéticas M, al número de mutaciones genéticas lo llaman M, resultantes de una exposición a rayos X, varía directamente proporcional con la magnitud D de la dosis. A ver, la magnitud, el número de mutaciones genéticas M, es directamente proporcional a la magnitud D. Si son directamente proporcionales, entonces lo que debemos tener aquí es que el cociente de ellas debe ser una constante. M dividido con D igual a una constante de proporcionalidad. Demos la forma que aparece en la expresión. El D pasa a multiplicar, entonces tendría D multiplicado por la constante igual a M, con lo que la tercera proposición también sería verdadera. Tenemos entonces que las tres proposiciones son verdaderas. Clave A. En el ejercicio 2, en un cultivo de maíz morado se utilizan como abono 3.600 kilogramos de urea que tiene 46% de nitrato de amonio para obtener una producción, una cosecha, de 18 toneladas de maíz. Al no conseguir dicho abono, se decide abonar con guano de isla que contiene 12% de nitrato de amonio. Si la producción de maíz morado es directamente proporcional, aquí está el dato que nos interesa, la producción de maíz morado es directamente proporcional a la cantidad de nitrato de amonio administrado, ¿cuántos kilogramos de guano de isla se requiere para obtener una producción de 9 toneladas? Nos dice que la producción y la cantidad de nitrato, por aquí, la producción y la cantidad de nitrato son magnitudes directamente proporcionales. Estas magnitudes son directamente proporcionales. Para obtener 18 toneladas, se utiliza 3.600 kilogramos de urea, pero de esos 3.600 kilogramos, el nitrato de amonio solamente es el 46%. Por lo tanto, 46% de 3.600 sería el nitrato de amonio. Se quiere obtener ahora 9 toneladas de producción. Y para ello se va a usar guano de isla. No sé cuánto guano de isla, pero de ello el nitrato de amonio solo es el 12%. Tenemos que las cantidades son directamente proporcionales. Si las cantidades son directamente proporcionales, lo que se debe cumplir es que el cociente de ellas debe ser constante. Por lo tanto, 18 dividido con 3.600 multiplicado por 46% tendrá que ser igual a 9 dividido con X multiplicado por el 12%. Simplificamos los porcentajes por aquí. Porcentaje con porcentaje. Novena 1, novena 2.
mitad 1, mitad de 46, 23. Doceava 1, doceava de 3600, 300. Entonces ya tendríamos el valor de x por aquí. El valor de x resultaría ser 300 por 23, lo cual nos daría 6900. Por lo tanto, la cantidad de guano que se necesita son 6900. Las unidades estaban en kilogramos. 6900 kilogramos. Clave C. Ejercicio 3. Cuando la temperatura permanece constante, la presión de un gas confinado, encerrado, es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene. La información que nos dan aquí es que la presión es inverso proporcional al volumen. Nos indican que es inverso proporcional. Al volumen, ¿cómo calculo el volumen de un recipiente esférico? Porque me dice la presión de cierto gas dentro de un recipiente esférico. ¿Cómo calculamos el volumen de un recipiente esférico? Tengamos por aquí una esfera. Recordemos cómo es el volumen en un recipiente esférico. Tenemos el radio. El volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, la presión de cierto gas dentro de un recipiente esférico de 9 centímetros de radio. El volumen de dicho recipiente sería 4/3 pi. El radio es 9, por lo tanto tendría 9 al cubo. Y la presión es 4 sobre 27. Gramos por centímetros cuadrados. Las unidades las mantengo. En un recipiente esférico de radio 6 centímetros, su volumen sería 4/3 pi, 6 al cubo. ¿Cuál será la presión del mismo gas? El mismo gas, la presión no lo conozco, X. Ya sabemos que si las magnitudes son del tipo inversamente proporcionales, lo que debo hacer es multiplicar. Por lo tanto, tendría 4/27 por 4/3 pi, 9 al cubo, será igual a X, 4/3 pi, 6 al cubo. Debemos simplificar ahora. 4/3 con 4/3 se cancela. El valor de pi con el valor de pi se cancela. Entonces tendríamos aquí que el valor de x tendría que ser 4 entre 27. El 9 al cubo lo voy a expresar como 9 por 9 por 9. Y el 6 al cubo que está multiplicando pasa a dividir y pasa a dividir como 6 por 6 por 6. Ahora simplificamos esto. Tercia, 3, tercia, 2, tercia 3, tercia 2, tercia 3, tercia 2. 3 por 3, 9 por 3, 27. Con 27 se fue. La expresión me estaría quedando 4 sobre 2 por 2 por 2, 8. 4 entre 8. 4 entre 8, fácil de calcular, x sería el valor de 0,5. X era presión y la presión estaba siendo medida en gramos por centímetros cuadrados. Clave D, 0,50. Benjamín es el padre de Marcelino, cuyos pesos en kilogramos son 65 y 20, respectivamente. Los dos sufren de una misma enfermedad, por lo que visitan al médico y éste les receta el mismo medicamento a los dos. Por ser Benjamín un adulto, le recomendó aplicarse una dosis del medicamento equivalente a 585 miligramos por día. Si la dosis, aquí está el dato que nos interesa, si la dosis es directamente proporcional al peso del paciente, ¿cuánto fue la dosis en miligramos por día que le aplicaron al niño Marcelino? A ver, entonces tenemos que la dosis es directamente proporcional al peso. Tenemos ya relacionadas las magnitudes. La dosis directamente proporcional al peso.
Los personajes que intervienen son Benjamín y Marcelino. Benjamín, por ser un adulto, se le recomendó aplicarse una dosis de 585 miligramos. Los pesos de Benjamín, 65, y de Marcelino, 20. ¿Cuál será la dosis de Marcelino? X. Pero ya sabemos que, si son directamente proporcionales, debemos dividir las cantidades. 585 entre 65 es igual a X entre 20. Entonces podemos simplificar aquí, sacando quinta y quinta. Quinta 13, quinta de 585, 117. 117 entre 13, 9. 9 por 20 sería el valor de X, con lo que el valor de X sería 180. La dosis para Marcelino entonces tendría que ser 180 miligramos por día. Clave D. En el ejercicio 5, Lorenzo es un terapeuta respiratorio que tiene 36 pacientes y medicamentos para nebulización por un término de 28 días. Con 20 pacientes más, sin disminuir la dosis diaria de medicamento y sin agregar más medicamento, ¿durante cuántos días Lorenzo podrá nebulizar a todos ellos? Bien, tenemos dos magnitudes, en este caso no nos indican cómo están relacionadas, pero sería número de pacientes o cantidad de pacientes, y la otra magnitud que estaría relacionada es el número de días que durarán los medicamentos. Por aquí, días. Tenemos que hacer el análisis de estas dos magnitudes. Si hay más pacientes, obviamente los medicamentos durarán menos días. Si hay más pacientes, los medicamentos durarán menos días. Son del tipo inversamente proporcionales. Si hay más pacientes, duran menos días. Uno aumenta, el otro disminuye, del tipo inversamente proporcional. Luego tenemos los datos. 36 pacientes, los medicamentos tienen para un término de 28 días. Con 20 pacientes más, es decir, 36 más 20, sin disminuir la dosis diaria, es decir, mi dosis diaria, mi magnitud dosis diarias no interviene, sin agregar más medicamento. La magnitud cantidad de medicamento tampoco interviene porque se mantiene constante. ¿Cuántos días podrá nebulizar a todos ellos? X. Pero ya sabemos que si las magnitudes son del tipo inversamente proporcionales, el producto de las cantidades, 36 por 28, deberá ser igual ahora 56 por X. Procedemos a simplificar. 28,1, 28,2. 36 entre 2 sería el valor de X. 36 entre 2, 18. Por lo tanto, Lorenzo podrá nebulizar a todos ellos durante 18 días. Clave A. Ejercicio 6. 8 radiólogos durante 24 días trabajando 6 horas diarias han practicado exámenes a 144 trabajadores de una empresa. ¿Cuántos días serán necesarios para que 9 radiólogos trabajando 8 horas diarias puedan atender a 225 personas de la misma empresa? Las magnitudes que reconocemos son la cantidad de radiólogos, número de radiólogos. La otra magnitud que reconocemos son días y horas diarias. Pero días y horas diarias, ambas representan tiempo. Entonces lo vamos a colocar dentro de una sola magnitud llamada tiempo. Y también tenemos, han practicado exámenes a 144 trabajadores. Los 144 trabajadores lo podríamos interpretar como pacientes. Vamos a ponerlo como pacientes. La cantidad de pacientes atendidos para dar una mejor interpretación. Antes de completar los datos, identifiquemos cómo son las magnitudes. Si hay más radiólogos, el tiempo que emplearán será menor.
A más radiólogos, menor tiempo. Por lo tanto, las magnitudes son del tipo inversamente proporcionales. Si hay más radiólogos, se podrá atender a más pacientes. A más radiólogos, más pacientes. Las magnitudes son del tipo directamente proporcionales. Completemos los datos numéricos. 8 radiólogos durante 24 días de 6 horas diarias. 24 por 6. Tiempo, tanto los días como las horas diarias, ambos representan tiempo, los coloco dentro de una misma magnitud y multiplicándose. Lo que estaría haciendo aquí es un cálculo de la cantidad de horas. Son 24 días de 6 horas diarias. El total de horas sería 24 por 6. El número de trabajadores a los cuales han atendido, o el número de pacientes, como lo llamamos aquí, sería 144. ¿Cuántos días? No sé cuántos días serán necesarios para que 9 radiólogos ahora, trabajando 8 horas diarias, puedan atender a 225 personas. 225. Ya sabemos que si las magnitudes son inversas debemos multiplicar y si es directa debo dividir. Entonces tendría 8 que multiplica a 24 por 6. 8 por 24 por 6. Pero al mismo tiempo 8, radiólogos es la que estoy comparando con todos, radiólogos 8 divide a 144. 8 lo divido entonces con 144. Lo que hicimos en esa primera línea lo hacemos en la siguiente. Entonces tendríamos 9 que multiplica a x y que multiplica a 8. Y todo dividido entre 225. Lo único que nos queda ahora es el proceso de simplificación. Tendríamos por aquí que 8 con 8 se cancela. Tendríamos también por aquí tercia, 2, tercia, 3. ¿Quién más tendríamos? 24 tiene doceava. Doceava 2. Doceava de 144, 12. Tendríamos ahora 2 por 2, 4. Cuarta de 12, 3. Nuestro valor de x quedaría entonces como 225 dividido, el 3 pasa a dividir, 3 por 3, 9. 225 entre 9. Nuestro valor de x sería 25. Por lo tanto, 25 días sería nuestra respuesta. Clave B. Lucy apertura una farmacia con un capital de $12,000. A los 3 años, tiempo, ingresa Elena como socia, aportando $8,000. Al cabo de 8 años, nuevamente tiempo, desde la apertura de la farmacia, los beneficios obtenidos fueron de $10,200 e hicieron el reparto. ¿Cuántos dólares recibió Elena? Bien, las magnitudes que podemos reconocer entonces sería el beneficio o ganancia, el capital o aporte, cuánto aportó cada una de ellas, y el tiempo que estuvo su inversión. Tiempo. Los personajes, Lucy y Elena. Veamos cómo sería el comportamiento de las magnitudes. Una persona que aporta más debe tener un mayor o un menor beneficio. Si aportó más, obviamente sería bueno que el beneficio sea mayor. A más aporte, más beneficio. Por lo tanto, las magnitudes son del tipo directamente proporcionales. ¿Cómo tendría que ser el beneficio comparado con el tiempo? Si aportaste por un tiempo mayor, deberías ganar más. Tu beneficio debería ser mayor. Por lo tanto, las magnitudes también son del tipo directamente proporcionales. A más tiempo, más beneficio. Al aumentar una, el valor de la otra también aumenta, directamente proporcionales. Lucy apertura una farmacia con un capital, un aporte de $12,000. Un aporte de $12,000.
A los 3 años, todavía no voy a colocar el tiempo, ingresa Elena como socia aportando $8.000. Al cabo de 8 años desde la apertura, es decir, los aportes de Lucy estuvieron durante 8 años, desde que inició el negocio hasta que finalizó, mientras que a los 3 años ingresó Elena. Y Elena no ha estado durante los 8 años del negocio, porque ella inició 3 años después. Si inicia 3 años después, el tiempo que ella estuvo en el negocio solo fueron 5 años. Luego me dice, ¿cuántos dólares recibe Elena? Lo que yo quiero saber es el beneficio de Elena, X. Pero el beneficio que han obtenido entre ambas fue de 10.200. Si Elena ya tiene un beneficio de X, el beneficio de Lucy tendría que ser los 10.200 menos lo que ya tiene Elena. De esa manera, el beneficio de ambas o la ganancia de ambas suma 10.200. Una vez planteado esto, el resto solo es cálculos. Tengamos por aquí entonces 10.200 menos X, lo divido entre 12.000. Pero al mismo tiempo, esa cantidad de 10.200 menos X está dividida con 8. Entonces, 12.000 por 8 en el cociente. Lo que hicimos en la primera línea lo repetimos en la siguiente. Sería X entre 8.000, pero X también dividido con 5. Por lo tanto, en el cociente, 8.000 por 5. Pasamos al proceso de simplificación por aquí. Tenemos que 3 ceros con 3 ceros se cancelan, 8 con 8 se cancela. Por lo tanto, tendríamos ahora 10.200 por 5 menos 5x igual a 12x. Por lo tanto, 17x igual a 10.200 por 5. 17 lo enviamos a dividir y ya tendríamos el valor de x, que sería de 3.000. Por lo tanto, ¿cuántos dólares recibe Elena? Elena recibe $3.000. Clave C. En el ejercicio 8, don Manuel repartió 1.300 soles en forma inversamente proporcional a las edades de sus hijos. Si el menor y el mayor tienen 10 y 20 años, además el intermedio recibe 400 soles, ¿cuántos soles recibió el mayor de los hermanos? A ver, la cantidad que reciben, por aquí, la cantidad que reciben debe ser inversamente proporcional ¿a quién? A la edad. Por lo tanto, cantidad y edad son del tipo inversamente proporcionales. Tenemos aquí cantidad, tenemos aquí edad. Me hablan de la edad del menor, que es 10, la edad del mayor, que es 20, y la edad del intermedio no lo conozco, así que lo vamos a llamar A. La cantidad que recibe el intermedio es 400. Bien. La cantidad que reciben los otros dos no lo conozco, así que lo vamos a llamar X e Y. Lo que nos interesa recibir es cuánto recibió el mayor. Entonces, nuestro problema se centra ahora en encontrar el valor de Y. Pero ten presente algo. Si toda la cantidad era 1.300 y el intermedio ya recibe 400, se debe cumplir de que X más Y deberá ser 900. X más Y debe ser 900. De esa manera se completa todo el dinero a repartir, que era 1.300. Si son inversos, volviendo a ello, se debe tener de que X por 10 debe ser igual a 400 por A e igual a 20 por Y, o Y por 20, que es lo mismo. De los dos primeros despejemos el valor de X. De los dos primeros despejamos el valor de X
y tendríamos que x sería igual a 40a. De los dos siguientes despejamos el valor de y, y tendríamos que el valor de y sería igual, 0 con 0 se va, a 20a. La suma de ellos, x más y resultaría ser 60a, pero 60a es lo mismo que 900. Por lo tanto, el valor de a tendría que ser 15. Ya tengo que el valor de a es 15. Me preguntan cuánto recibe el mayor de los hermanos. Me están pidiendo determinar el valor de y. Pero el valor de y era 20 por a. 20 por a, el valor de a ya lo conozco, 15. Entonces, el valor de y sería 20 por 15. 20 por 15, 300. Tenemos que el mayor de los hermanos recibió entonces 300 soles. Clave D. Una cuadrilla de 24 albañiles puede hacer una obra en 45 días, trabajando 8 horas diarias. Si se desea realizar la misma obra, pero que tiene el triple de dificultad que la anterior, con 20 albañiles de esa cuadrilla y 17 nuevos albañiles, doblemente hábiles que los anteriores, trabajando todos 10 horas diarias, ¿en cuántos días harán esta nueva obra? Identificamos las magnitudes y las que tenemos son los ya clásicas. Albañiles, la magnitud tiempo, ya sé que dentro de la magnitud tiempo voy a colocar días y horas por día. Y tenemos la magnitud obra. Por allí podríamos reconocer a la magnitud dificultad y a la magnitud habilidad. Pero no los voy a poner en columnas independientes, porque la dificultad es una característica ¿de quién? La dificultad es una característica de la obra. Y la habilidad es una característica ¿de quién? Del albañil. Entonces, son características de magnitudes que ya tenemos detalladas. Por lo tanto, no lo voy a poner como magnitudes independientes. En el desarrollo veremos cómo lo trabajamos. Albañiles, tiempo y obra. Si hay más albañiles, demorarán más tiempo o menos tiempo en hacer la obra. Si hay más albañiles, demorarán menos tiempo en hacer la obra. Por lo tanto, las magnitudes deben ser del tipo inversamente proporcionales. Si hay más albañiles, podrán hacer más obra o menos obra. Si hay más albañiles, podrán hacer más obra. Entonces, albañiles y obra son del tipo directamente proporcional. Vayamos con los datos. 24 albañiles pueden realizar una obra en 45 días trabajando 8 horas diarias. 45 días de 8 horas diarias. Lo multiplicamos 45 por 8 y estamos calculando el total de horas para realizar una obra. Se desea realizar la misma obra pero que tiene el triple de dificultad. Si tiene el triple de dificultad es como si estuviésemos haciendo 3 obras. Por lo tanto, la cantidad de obras sería 3. Para ello se utilizan 20 albañiles de esa cuadrilla. 20 albañiles de la cuadrilla y 17 nuevos albañiles doblemente hábiles. Entonces, más 17 albañiles. Pero esos 17 albañiles son doblemente hábiles, por lo tanto, no funcionan como si fueran 17. Cada uno de ellos funciona el doble, como si fuera el doble. Por lo tanto, tendríamos 17 por 2. Lo multiplicamos por su habilidad. Trabajando todos 10 horas diarias. No sé cuántos días, pero sí sé que cada día tendrá 10 horas diarias de trabajo por 10. Una vez que están reconocidos y colocados los datos, el resto solo es operar. Tendríamos entonces aquí 24, si es inverso multiplica por 45 por 8. Si es directo lo dividido con 1. Igual 20 más 17 por 2. 17 por 2, 34. 34 más 20, 54. 54 por x por 10. Todo dividido con 3. Entonces ahora viene el proceso de simplificación.
Por aquí, tercia, 1, tercia de 54, 18. Podemos simplificar aquí, novena de 18, 2, novena de 45, quinta 1, quinta de 10, 2, 2 por 2, 4, cuarta de 8, 2, me queda 24 por 2. El valor de x entonces sería 48. Por lo tanto, ¿en cuántos días harán esta nueva obra? Lo harán en 48 días. Clave E. El ejercicio 10. Un grupo de 60 obreros se compromete a hacer una obra en 60 días. Al cabo de 10 días ingresan 10 nuevos obreros de igual eficiencia que los anteriores. Y todos juntos trabajan por 20 días. Finalmente, para terminar la obra, se contrató 5 obreros doblemente eficientes que los anteriores. Y todos juntos trabajaron la última etapa. ¿En cuántos días terminaron toda la obra? A ver, las magnitudes que tenemos son las ya clásicas: número de obreros, la obra realizada y los días empleados. Sugerencia: antes de colocar los datos, comparemos las magnitudes. Si hay más obreros, podrán hacer más obra. Por lo tanto, las magnitudes son del tipo directamente proporcionales. Si hay más obreros, demorarán menos días en hacer dicho trabajo. Las magnitudes, por lo tanto, inversamente proporcionales. Veamos ahora, te dice, un grupo de 60 obreros se compromete a hacer una obra en 60 días. Una obra en 60 días. Al cabo de 10 días de trabajo, es decir, al finalizar los 10 primeros días de trabajo, van a ingresar 10 nuevos obreros. Durante esos 10 días de trabajo han estado trabajando estos 60 obreros. ¿Qué tanto han hecho de la obra? Por aquí tendría una primera incógnita y un primer cálculo. Que si eres hábil lo calculas de inmediato. Si 10 días es la sexta parte del total de días, la cantidad de obra que han hecho es la sexta parte, un sexto. Pero nos llevaría a trabajar con fracciones. Por lo tanto, para ello yo voy a evitar esas fracciones haciendo un pequeño cambio aquí. Voy a colocar que la cantidad de obras sea 60. Estoy haciendo un cambio allí. La cantidad de obras, 60. En 10 días, ¿cuánto habrán hecho? Bastante sencillo el análisis. Si en 60 días hacen 60 obras, en 10 días lo que habrán hecho será 10 obras. ¿Qué pasa luego de esos 10 días? Ingresan 10 nuevos obreros de igual eficiencia que los anteriores. Entonces ya no serán 60 obreros, ahora serán 70 obreros. Y todos juntos trabajan por 20 días. 20 días. En esos 20 días no sé cuánto han hecho de la obra. Voy a llamar que han hecho alfa de la obra. No me voy a preocupar por ese cálculo en este momento. Simplemente alfa. Luego, para terminar la obra se contrata 5 obreros doblemente eficientes que los anteriores. Ya tenía 70 obreros, pero se han contratado ahora 5 que funcionan como si fueran 10, por eso 5 por 2. Su eficiencia de esos 5 que han sido contratados es 2. Para terminar la obra, ya han avanzado 10, ya han avanzado alfa, toda la obra era 60. Lo que está faltando sería ¿quién? 50 menos alfa. Si te percatas, todo esto suma la obra. 50 menos alfa más 10 suma toda la obra. Nos preguntan en cuántos días. Por aquí un total o una cantidad de X días. Ya sabemos que si son directas debo dividir y si son inversas debo multiplicar. Tengo varios datos aquí. Voy a utilizar solo alguno de ellos. El primero. El segundo ya no lo utilizo, fue referencial para saber cuánto era lo que iba avanzando y lo que me faltaba. Utilizo el tercero y utilizo el cuarto. Solo uno de los datos que esté completamente lleno. Aquí tengo un dato completamente lleno y aquí otro dato completamente lleno. Solamente utilizo el primero. Entonces tendríamos ahora, si son directas debo dividir 60, lo divido con 60
y al mismo tiempo 60 lo multiplico con 60. Lo que hice en esa primera línea lo haré en la tercera línea, por lo tanto sería 70 dividido con alfa y multiplicado ¿con quién? Multiplicado con 20. Eso sería igual 70 más 5 por 2, 80, dividido con 50 menos alfa y todo multiplicado por x. 60 con 60 se cancela y aplicamos la propiedad número 2 de serie de razones. 60 sería igual 70 por 20, propiedad número 1, perdón, más 80x dividido entre alfa más 50 menos alfa. Por si no recuerdas la propiedad, aquí la recordamos. A1 sobre B1 igual a 2 sobre B2 igual a 3 sobre B3, y esto continúa, igual a n sobre Bn igual a una constante. ¿Quién era la propiedad número 1? Que me indicaba la propiedad número 1, suma de antecedentes, es decir, A1 más A2 más hasta llegar a AN, dividido con B1 más B2 más hasta llegar a Bn, igual a ¿quién? Igual a la constante. Eso fue lo que aplicamos aquí. Y el que hizo de constante fue este valor, 60 por 60 entre 60. Sumamos los antecedentes, 70 por 20 más 80 por x, y lo dividimos entre la suma de consecuentes, alfa más 50 menos alfa. De esa manera el alfa se cancela, y lo que tendríamos por aquí es que 60 es igual a 140 más 80x, todo dividido entre 50. 60 por 50, 300, 300 menos 140, 160. Tenemos 70 por 20, 1400, era aquí. Entonces ahora sí vamos a tener los datos correctos. 6 por 5, 30, 300, igual a 140 más 8x. Entonces 160 igual a 8x. El valor de x ya lo tenemos calculado. Entonces 160 entre 8, 20. Por lo tanto terminarán toda la obra, ojo con lo que me piden, ¿en cuántos días terminarán toda la obra? Toda la obra, por aquí. Toda la obra sería ¿cuánto? Los 10 días iniciales más los 20 días donde trabajaron los obreros 10 adicionales contratados, más los X, que resulta ser 10 días más, donde trabajaron los 5 obreros contratados doblemente hábiles. Por lo tanto, el total de días sería por aquí, sumamos todo y resulta 50. La cantidad de días en los que terminaron toda la obra sería 50. Clave D. Eso ha sido todo, chicos, espero haya sido de su agrado.